Representante Pierre García, segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes, bienvenido a Pocas Palabras. Robinson, gracias por esta invitación y un especial saludo a todos los televidentes. Bueno, vicepresidente, ¿qué pasó con el baloncesto, el básquetbol, que fue su gran pasión? Bueno, se fue una pasión de mi adolescencia y de mi niñez. Como lo saben muchas personas, yo soy un hombre alto que pasa de los 2 metros y por lo tanto pues se me facilitaba el ejercicio de ese deporte, jugar baloncesto se había vuelto una pasión. Yo fui un deportista de alto rendimiento, de dedicación constante y permanente en mi primaria, en mi bachillerato a esta disciplina. Y pensaba yo que mi vida iba a ser en el deporte, que yo iba a poder escalar en las diferentes etapas. Inicialmente jugaba yo en las ligas infantiles, después las juveniles, fui invitado a la Selección Colombia Juvenil, ahí hice varios recorridos, estuve en varios campamentos de concentración, como llaman ellos, estuve en el Ecuador, los acompañé a Puerto Rico, bueno, todo un ejercicio deportivo. Fui a jugar a Francia un año, después estuve en Estados Unidos terminando mi bachillerato y ahí también, por supuesto, dedicado al deporte, pensando en jugar en la universidad, becado en los concursos y las ligas que tienen ellos muy competitivas, hasta que mis rodillas imposibilitaron seguir con esta práctica. Hoy tengo un desgaste de meniscos severo y entonces pues, tuve que dejar de lado esa práctica. Es decir, las lesiones en la rodilla frustraron ese sueño. Completamente. Quise mucho ese deporte, por supuesto fui muy disciplinado y muy entregado al deporte de alto rendimiento, pero pues asimismo por esa misma dedicación y ese mismo esfuerzo constante hubo un desgaste físico que hoy me imposibilita ese ejercicio. ¿Alcanzó a soñar con la NBA? Hombre, yo creo que todo niño que coge un balón de baloncesto como aquel que coge y patea un balón de fútbol sueña con las grandes ligas y sueña con el estrellato deportivo. En su momento era un sueño y era para lo cual uno trabajaba como uno aspirando a hacer lo mejor de lo mejor en su área, pero pues vuelvo y insisto, muy temprano, sobre los 18, 19 años de edad, tuve que considerar un cambio de disciplina porque físicamente se dificultaba. Muy emocionante haber pasado por la Selección Colombia. Es un orgullo haber estado junto a un grupo de distinguidos deportistas de todas las regiones, con algunos conservo amistades desde esa época, con entrenadores también de la época me mantengo en contacto, gente muy chévere de todas las regiones, desde San Andrés Islas hasta el Valle del Cauca, de Turbo Antioquia, un equipo de gente muy chévere. ¿Qué similitud le encuentra hoy entre el baloncesto y la política? Entre el baloncesto, la política y la vida en general, yo creo que las lecciones que deja el deporte de lo que es la perseverancia, la dedicación, que el esfuerzo es el que produce los resultados y que sin sacrificio no puede haber triunfo, creo que es una lección para la vida. Bueno, usted es tolimense, pero su otra gran pasión es el acordeón. Así es, bueno, en el Tolima somos de corazón vallenato, no crea usted, recorre uno los pueblos y municipios del Plan del Tolima y el sur del Tolima y ahí lo que se escucha es vallenato. Hay municipios como Natagaima, al sur del Tolima, donde los indígenas se dedicaban a la recolección de algodón y en ese cultivo pues había una rotación de cultivos entre los tiempos del Tolima para la cosecha y los tiempos en la costa o en el Cesar sobre todo. Entonces los mismos indígenas, las mismas familias migraban unas y otras y en esos vaivenes, en esos viajes trajeron con ellos también el acordeón y la música y los cantos propios de Valledupar y de la región vallenata y entonces pues somos todos de corazón vallenato en el Tolima, así es. ¿A qué edad comenzó a tocar el acordeón? Yo empecé tarde, empecé de 24, de 25 años porque pues por razones de la vida tuve que tener toda mi adolescencia y mi etapa universitaria fuera del país, fuera de Colombia y allá pues era un imposible hacerme a un instrumento o a un profesor que me pudiera enseñar, pero tan pronto regresé al país sobre los 25 años de edad, 24 años, me dediqué entonces como a explorar más esa pasión musical que yo tenía y a tratar de aprender el instrumento. ¿El acordeonista o acordeonistas que son su punto de referencia? No, son muchos, es que hay para todos los gustos y para todos los momentos. Hay para parrandas, está el Cocha Molina, que creo que es uno de los máximos expositores de la interpretación del acordeón vallenato. Está Emilianito Zuleta y hoy de la nueva ola pues está marcado el paso por Iván Zuleta o nuevos acordeoneros como Sergio Luis Rodríguez. Hay para todos los gustos. Y hoy con la actividad política, con la responsabilidad de la vicepresidencia de la Cámara, ¿cada cuánto coge el acordeón? Esa es una de mis grandes frustraciones porque pues, los compromisos laborales
y la forma en la que yo concibo la política, que es de dedicación absoluta y permanente, hacen que el tiempo que yo tenga para tocar acordeón es muy poco, así que pueden pasar meses en los que yo no pueda practicar ni ensayar ni tocar melodía alguna. ¿Nació en Canadá? Sí, nací en London, la provincia de Ontario, en Canadá, de mamá francesa y papá tolimense, papá colombiano. Vueltas que da la vida, ya estaban ellos terminando sus especializaciones en neurocirugía y entonces allá pues nací yo, pero a los 3 meses me trajeron a Colombia y desde entonces pues he estado y crecí mi niñez e infancia en Colombia y soy tolimense por actividad política, por corazón, por bautizo, por vida, por domicilio, por todas las razones. ¿Cuál es la red social que más usa? Twitter sería la red social que yo más utilizo y que me parece como más dinámica e interactiva con los demás miembros de la red. En el Centro Democrático, digamos, son proclives a esta red social. Total, es que me parece interesante que uno tenga que hacer un esfuerzo de plasmar ideas en 140 caracteres. Toca ser muy preciso, toca ser muy agudo y entonces se vuelve muy interesante el diálogo con las otras personas, digamos, bajo el mecanismo que permite Twitter. Lo mejor en este año larguito ya de la experiencia de ser congresista. Yo diría que la prudencia se acabó. Entonces, como partido, logramos 1 a 1, porque somos todos, en nuestra mayoría jóvenes y nuevos en el Congreso, adquirir los conocimientos de cómo funciona la dinámica interna de la plenaria, cómo se llevan a cabo los debates, cuáles, digamos, todos los pasos que debe seguir un proyecto para volverse ley de la República. Y entonces creo que ese año ya nos brindó el conocimiento suficiente para hoy ir a demostrarle a esos millones de colombianos que creen en el Centro Democrático que estamos defendiendo sus posturas y que estamos acá para construir una Colombia distinta. ¿Estaban convencidos de llegar a través de su candidatura a la mesa directiva de la Cámara de Representantes o fue una sorpresa? No, nosotros tenemos una mentalidad y una filosofía de trabajar, trabajar y trabajar. Nos ponemos metas y salimos a trabajar para cumplirlas. Yo tenía creo que un rasgo que me caracteriza, que soy obstinado en mis metas y yo dije voy a ser miembro de la mesa directiva y salí a hacer el trabajo y ese día en esa elección salí a buscar los respaldos tanto de los miembros de mi bancada como de los otros partidos 1 a 1 y el resultado pues lo demostró, logramos la meta. Representante, un personaje de la historia de nuestro país ya fallecido que le serviría hoy a Colombia. Yo soy de cuna liberal, y por lo tanto considero que sería importante tener en este debate actual a Luis Carlos Galán. Me gustaría ver cómo él hubiera apoyado a ese nuevo liberalismo para que tuviera más fuerza en la política nacional, hubiéramos evitado seguramente los horrores del proceso 8000 y entonces de esa época a hoy creo que la historia hubiera sido distinta. ¿Cuál es el mejor lugar para leer? Es un ejercicio que hay que hacer constantemente, leer a diario. De hecho tengo un Kindle, un aparatico que me permite estar todo el tiempo leyendo diferentes libros y siempre estando como revisando temas. Para mí el mejor momento es en la noche antes de dormir, dedicarle un tiempo en silencio al estudio de la lectura para uno poder además ir acompañado de un diccionario, de un cuaderno de notas para uno estar pues, no solo leyendo y soñando con lo que hay en el papel, sino además adquiriendo los conocimientos y como que internalizándolos. ¿Una mujer o mujeres importantes en su vida? No, hay dos, por supuesto mi mamá, como primer punto, ella ha sido una persona que lo ha dado todo por mí y mis hermanos y que en parte me ha hecho quien soy, y hoy también por supuesto mi novia, próxima esposa, que ha sido otro apoyo incondicional para mí en la vida personal y en la política y en todos los aspectos. ¿Qué aprendió de su padre, el expresidente del Congreso de la República, Carlos García? Que la perseverancia puede más que la agudeza, que uno puede estar seguro que la capacidad intelectual de uno le permite ganar debates, pero que si no hay constancia y no hay perseverancia, de nada sirven las aptitudes y las calidades que uno pueda tener. Uno tiene que sacrificarse y hacer esfuerzos todos los días para conseguir lo que quiere. ¿Qué tipo de personas no soporta, no tolera? En la política abundan hoy en día personas que no son capaces de ir adelante con la verdad, que siempre disfrazan sus intenciones, que no son capaces de tener coherencia y de asumir las cosas como son, decir sí o no, o es blanco o es negro. Esas personas me molestan porque quieren quedar bien con todo el mundo y yo creo que eso es imposible, uno tiene que asumir una postura. ¿Algo de su forma de ser que no le guste?
Que no me gusta y me gusta, al mismo, soy testarudo, soy obstinado, y yo creo que eso me ha permitido ser quien soy y lograr las metas que me he propuesto, pero a veces me vuelve demasiado enfocado y hace que descuide muchas otras cosas de la vida que a veces también requieren atención. Y ahora, para finalizar, la pregunta incómoda: ¿qué le gusta del proceso de paz? Hombre, esa sí es una pregunta realmente incómoda, no es mucho lo que me gusta realmente, pero creo que el proceso de paz ha permitido ver quién es quién en la vida nacional. Yo creo que ese debate donde unos empiezan a mostrarse demasiado a favor de un proceso, a sabiendas que sus intenciones ni siquiera son la paz de Colombia, muchas veces permite que uno desenmascare, por ejemplo, a las FARC, que quede en evidencia que eso no es un grupo político y mucho menos revolucionario, y creo que ese debate en ese sentido le sirve al país, que podamos evaluar quién es quién de verdad en la vida nacional. Congresista Pierre García, por el departamento de Tolima y segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes, muchas gracias por estar en Pocas Palabras. No, Robinson, siempre usted gracias por su amabilidad, por su apoyo y por su trabajo que nos sirve a todos los representantes para poder mostrar nuestro trabajo al país. Muchas gracias.